Honor a quien honor merece. Hoy tengo el inmenso placer de poder entrevistar a una de mis artistas cubanas favoritas. Ella es presentadora y locutora de radio y televisión. Además, es actriz. Es muy profesional y carismática. Digamos que es fabuloso trabajar con ella. Por eso es que la podemos encontrar actualmente en varios espacios televisivos y radiales. Y mi invitada es Ariana Álvarez. ¡Ay, qué bien! Buenas tardes. Gracias por invitarme. Este es el primer programa de... ¡Oh, qué bien! Entonces tengo el honor de estrenar el programa. Muchas gracias por la invitación. Hello, yo soy la Rusi y esto es 5 con D. Antes que nada, mis tesoritos, necesito decirles que estuve muy nerviosa durante toda la entrevista. Y que gracias a la paciencia y amabilidad de Ariana pude continuar. No, pero conversando, ¿sabes? Que no tienes ninguna cosa. No, sí, no, estirada y no sé qué, ¿sabes? Ahora sí, mis tesoritos, te dejaré disfrutar de este hermoso carisma que tiene esta gran actriz. Quisiéramos saber cuántos años de vida artística llevas. Bueno, a ver, realmente empecé en el año 2000 y llevo, bueno, estamos en el 2021, llevo 21 años en radio y televisión, aunque en la radio había entrado ya antes, como en el año 99, 98, ya estaba haciendo radio. Y yo creo que la carrera profesional en sí comenzó en el 2000 en la televisión con el programa Moverse, que era presentadora. Y en ese preciso momento, pues yo creo que mi espectro se amplió porque ya venía haciendo radio como locutora de radio, pero ya había estudiado teatro. O sea que tenía una serie de características en mí que yo creo que me ayudaron mucho a hacer presentación en televisión, porque bueno, ya sabía de dominio escénico por el teatro y de locución por la radio. Entonces, eso, tengo 21 años. Yo creo que ya, ¡ay, tremendo, eh! Pero soy jovencita, ¿eh? Quisiéramos saber también qué edad tienes. Esa parte nunca me gusta decir. Yo digo que tengo 25 años y que tendré 25 Para por el resto de mi vida. No basta. Ariana, ¿cuántos proyectos estás desempeñando actualmente? Bueno, ahora mismo estamos en medio de pandemia y la producción en Cuba se ha visto un poco paralizada porque hay telenovelas y series y cosas así en televisión que han estado estancadas, o sea, han parado por medio en medio de la pandemia. Pero Ariana no ha dejado jamás de hacer sus programas de radio. Hago Radio Taíno, tengo 4 programas en Radio Taíno, los grabo desde mi casa y los envío por WhatsApp a la directora y al sonidista y lo editan así. También no he dejado de hacer mi programa Generación Cero, que es un programa musical especializado, que además sale por el canal Clave en Cuba y hace unos días comenzó a salir en televisión por el verano, un programa que es de participación, se llama Sorpresa XL, más bien Maratón XL. Hicimos como un híbrido entre la televisión y la radio y entonces estamos haciéndolo desde la Radio Rebelde, pero en televisión. Y hace muy poco tuve el placer de grabar una serie de programas que también salen en el verano, que salen en las noches, los viernes a las 10 de la noche. Y tuve el inmenso placer de entrevistar a grandes actores cubanos, a grandes actores de la escena del teatro. Aprendí mucho, yo soy de esas personas que piensa que todo el tiempo se puede estar aprendiendo de todo el mundo, incluso de los niños más pequeños y de personas que incluso no tengan que ver con nosotros, ni en cuanto a instrucción, ni en cuanto a educación. Yo creo que siempre se aprende. Y en este programa, que se llama Sobre las Tablas, pues aprendí muchísimo de mis colegas jóvenes y no tan jóvenes, o sea, para nada jóvenes. Fue un tremendísimo gustazo. Hay una serie de televisión que
está como que rondando incluso desde antes de la pandemia y eso, estamos parados, no se sabe cuándo va a ser, cuándo se va a producir, pero me tiene muy así como contenta porque es una serie biográfica y eso me gusta. Me gustan las series, las películas, me gustan las producciones, me parecen interesantes que estén basadas en hechos reales y esta lo está. De todas las cosas que haces, ¿cuál te gusta más desempeñar y cuál es la que te toma más tiempo? Bueno, es que cada cual tiene yo creo que sus encantos, porque, por ejemplo, yo soy muy comunicadora, a mí me gusta mucho conversar, hablar. Y en la radio, por ejemplo, cuando estoy haciendo locución en mis programas de radio, yo me siento como si estuviera en casa. Yo siento que estoy en mi casa hablando con alguien y además realmente me creo que hay alguien del otro lado que está escuchando de manera íntima. Entonces ahí me siento mucho más relajada y pues soy la Ariana de casa. Pero en la televisión, como presentadora, tengo que tener en cuenta que hay gente que le atrapa o que le ayuda o que le acompaña mucho la imagen. Entonces tengo que pensar en que debo proyectar de mejor manera, pero además hablar de manera más correcta y guardar en alguna que otra ocasión las formas, aunque nunca dejo de ser yo. Y como actriz, yo creo que el encanto está en que uno deja de ser uno para convertirse en un montón de personalidades, en un montón de psicologías, y eso te hace como viajar, incluso te entusiasma y te emociona, porque experimentas a veces cosas que no pensabas que ibas a experimentar, que te encuentras entonces en capacidades que pensabas que tú no tenías, que tú no podías hacer, que no podías llegar a ellas. Hay muchos actores que lo dicen y yo creo que sí. Yo creo que la vida de un actor es vivir muchas vidas. Y cuando uno vive muchas vidas, pues experimenta una serie de cosas que a lo mejor las personas que no son actores no tienen esa posibilidad. Y yo creo que es un privilegio. Entonces, como cada medio tiene sus características, yo creo que no puedo distinguir cuál de los dos me gusta más, porque en los dos desarrollo una serie de aptitudes que yo creo que me complementan como ser, ¿no? Y en el cine he logrado muy poco, o sea, he hecho pocas películas en cine. Y las películas que he hecho en cine siempre han sido coproducciones. Hay una cubana que hice con Magda González Grau que se llama Porque lloran mis amigas, en la que sí tuve la oportunidad de trabajar con Luisa María Jiménez, que me fascinó trabajar con semejante mujer. Pero no he tenido la suerte de entrar mucho en el mundo del cine, aunque también tiene sus características, porque el mundo del cine requiere de mucha concentración, porque en el mundo del cine se graba con una sola cámara, porque tienes que repetir muchísimo más que en televisión, porque la pantalla grande pues dice más con una sola mirada o una sola palabra, sin muchas artimañas. Entonces tienes que dar mucha bomba. Nosotros los actores le decimos bomba cuando entregamos mucho el corazón, cuando hacemos las cosas de manera muy orgánica. Entonces en cine se necesita también de mucha bomba para poder llegar, porque la gente se percata incluso de cuando tú pestañeas en determinada escena y qué les provocó ese pestañazo. Entonces yo creo que cada uno de los medios tiene su encanto y no sé diferenciar cuál de ellos me gustaría más, la verdad. Estaba leyendo en una entrevista que te hicieron en el periódico cubano. Ajá. Que si no hubieses desarrollado estas carreras, ¿cuál hubieses escogido? Y dijiste que quisieras ser diseñadora. Me fascina. Me fascina el diseño, me fascina la decoración de interiores. Tengo libros incluso de decoración de interiores. Estoy asociada a una serie de páginas en internet que tienen que ver con decoración de interiores.
Y yo me digo, ay, si yo no fuera actriz, o si mañana dejo de serlo, yo creo que yo sería muy feliz si yo lograra ser diseñadora en este ámbito. Claro, hay una serie de profesiones que me gustan mucho. A mí me gusta mucho el periodismo, eh, me gustan mucho todas las profesiones que tengan que ver con niños. Los niños me inspiran mucho y yo creo que son seres así como muy genuinos, y hace que tú te reinventes para mantenerlos felices. Entonces, yo creo que algunas profesiones que tienen que ver con niños, oficios que tienen que ver con niños, también no están mal para mí. O sea que yo sí soy de esas actrices que piensa que si no pudiera ser actriz, sí hay otros caminos para también ser feliz. En tus proyectos personales, futuros, ¿cómo te los imaginas? Si ya tienes algunos pensados. Bueno, como proyectos personales, hace muy poco tiempo me dije, ay, está eso triste de irse en este mundo y no dejar un pedacito de ti. No enseñarle a alguien que este es nuestro mundo. Y he pensado últimamente en cuestiones de niños, o sea, tener hijos. Lo que pasa es que no estoy completamente convencida del tema, porque tampoco es una obligación que las mujeres pues tengamos niños, porque cada cual tiene opciones, ¿no? Eso pudiera ser un proyecto personal. Y como en proyectos profesionales, yo quisiera como estar inmersa en algún proyecto. Si puede ser de cine, pues sería genial. Si puede ser televisión, pues también sería genial. Si puede ser en experiencia con otros actores u otros productores u otros directores, incluso de cualquier lugar del mundo, pues sería genial. Pero sí quisiera, lo que más añoro, es que me venga un personaje en el que yo pueda pues ir demostrándome que puedo ser capaz de no notarme hasta llegar al punto en que el personaje abarque la atención de la persona que está, del espectador, de quien ve. O sea, puede ser un personaje que de pronto comience como personaje secundario, porque no se note, porque no se vea, porque a lo mejor es como apagado o triste o tímido, y que con las circunstancias se vaya transformando y y logre pues enseñar otras aristas que no se imaginaba el espectador. Eso es un reto, eso pudiera ser. Y siempre me cautivan aquellos personajes que yo creo que no puedo lograr, que me parecen difíciles o que están muy alejados de mí. Esos me gustan mucho. He tenido esa suerte, ¿eh? Me han tocado personajes que están muy alejados de mí. Como Yamina. Sí. Sí. De hecho, por Yamina fue que pude conocer quién era Ariana. Ajá. Y me llamó mucho la atención la forma tan cubana y tan niña. ¿Podrías decirnos qué edad tenías ahí? Bueno, ahí no tenía 14 ni 15 años, pero tenía, no sé si 19 o 20 o algo así. Yo recuerdo que hace poco que repusieron esa telenovela, logré contactar con los actores que me acompañaban en esa historia. Dos de los actores no están en Cuba, una vive en España y el otro vive en Estados Unidos. Y sin embargo contactamos a través de internet, hicimos una directa los tres. Y yo recuerdo que nos decíamos que jóvenes éramos muy jovencitos. Y no nos estábamos dando cuenta que estábamos cambiando una serie de mentalidades. Que el tema y nuestros personajes iban a impactar tanto en los jóvenes de ese momento, que ahora mismo nosotros experimentamos cosas muy bonitas, porque los jóvenes de ese momento, cuando se estrenó la telenovela, que fue hace 15 años o más, no sé, yo recuerdo que eran adolescentes y entonces se identificaban con nosotros como adolescentes. Y ahora esos mismos jóvenes son padres y se comenzaron a identificar
con nuestros personajes como padres. Entonces fue una experiencia así como muy interesante, muy bonita. Y Yamina me trajo, en ese momento que se estrenó la telenovela, mucho regocijo. Pero en la actualidad también me ha traído otros regocijos que tienen que ver con por ejemplo, hay adolescentes que me siguen ahora mismo en redes sociales porque me descubrieron por primera vez. Y eso me gusta, porque también se sintieron identificados. Hay personas jóvenes que tienen hijos que me hablaron y me dijeron, ahora mismo estoy viendo una serie de cosas que no me percataba en esa época cuando estaba viendo la telenovela como adolescente. Y estoy aprendiendo nuevamente. Entonces, a pesar de que a mí me costó trabajo hacerla, porque Yamina era todo lo contrario al personaje, o sea, se parecía más a Amandita, a la otra. Sí. Ariana, o sea, Ariana era en la adolescencia como la otra. Sí, se puede ver en las redes Exactamente. sociales que eres muy alegre, eres muy positiva, pero muy sana también. Sí, sí, y me costó trabajo. De hecho, tuve que hacerme amiguita de muchachitas de secundaria de esa época, que eran tremendísimas, y me daban clases en la casa. Yo iba a sus casas a recibir clases de cómo caminar, cómo tirar las palabras, qué frases se usaban, que era muy cheo y no ¿De podía dónde ser. sacaste el papi? Ay, sí. Yo creo que, a ver, no recuerdo todas las frases de dónde las sacaba, pero sí yo me guío mucho por la observación, que es una de las técnicas de actuación, es la primera. Y yo estoy todo el tiempo de mi vida observando a la gente. Y yo estoy casi segura que muchas de las frases de Yamina las adquirí por observar a adolescentes y a personas jóvenes, y podía como que ligar una cosa con la otra y hacer eso. Yo recuerdo que eso de chao pescado y mañana picadillo fue como algo que yo dije, yo debo hallar algo que sea como mi frase de todo el tiempo para despedirme de mis ositos y que además sea simpático, porque esta muchacha, a pesar de que tiene cosas que no son del todo bonitas porque son, o sea, asustan, es simpática. Y entonces lo que encontré fue rima del chao con el pescado. Esa frase la inventaste tú. El asunto es que no hallaba cómo hacer, cómo lograr, y yo creo que surtió efecto porque un montón de gente comenzó a decirlo. De hecho, actualmente es muy popular. Eso me pasó con otros personajes. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Mónica, que le llamaban La Guajira en una telenovela, que ella era de San Ramón del Guaninao, un pueblito de Oriente que yo ni sabía que existía. O sea, el pueblo realmente existe y el personaje era de ese pueblo. Y entonces tomé algunas cosas de las personas que viven en el oriente del país. Yo no soy oriental, la gente sí cree que soy de oriente. Y entonces lo que me puse fue a observar a personas que son del oriente del país, que tienen un léxico y que tienen una dicción y que tienen maneras y que tienen intenciones en la voz que son propias del lugar. Y yo noté, por ejemplo, que las guajiras del campo, las guajiras de adentro, en determinados momentos en su conversación te dicen, todo el tiempo, tal cosa, no sé qué cosa. Y yo decía, es que esto es tan simpático y no se dan cuenta, o sea, lo están haciendo todo el tiempo sin percatarse. Y eso se lo incorporé a mi personaje, o sea, siempre estoy buscando y viendo lo que puedo sacar del medio que me rodea para incluirlo en mis personajes. Y eso también me hace sentir identificada con la gente y me hace divertirme mucho. O sea, yo me divierto con eso. Mencióname algunos de los artistas con los que has trabajado y con cuál te has sentido más cómoda trabajando.
Grandes artistas que me acompañaron, o que yo acompañé más bien, en Destino Prohibido, que fue la primera telenovela que hice, en la que tenía un personaje que se llamaba Jesusa, que era una muchacha así como muy modosita. Esa telenovela para mí marcó mi vida, porque fue la primera, porque mi personaje requería de un esfuerzo muy espiritual mío. En muchas ocasiones el personaje no hablaba, o sea, sus características era como muy tímida, y un montón de escenas solo estaba. O lloraba o sentía, pero sin hablar. O sea, comunicarte sin hablar es algo más complicado. Y eso marcó mucho porque requirió de mucho esfuerzo mío como actriz, y eso me gustó mucho. Pero otra cosa que me marcó mucho fueron mis colegas en ese lugar y en ese momento. Tenía grandes colegas como Rogelio Blaín, Alina Rodríguez, a Enrique Molina, tenía a Rolando Núñez, a Taimí Alvariño, a Blanca Rosa Blanco, a Amada Morado. Es que tenía tantos actores de renombre con los que yo no soñaba actuar. Y de pronto estaban junto a mí de igual a igual. O sea, me trataban como, o sea, a pesar de ser la nueva, me trataban como con mucho respeto, y de alguna manera me sentía segura trabajando con ellos. Entonces ellos marcaron mucho mi vida, Hay actores con los que me he sentido muy cómoda, sí, realmente sí. Por ejemplo, uno de ellos es Enrique Bueno, que con mucha frecuencia nos hemos encontrado en la vida en otro tipo de trabajos que no son en actuación, y tenemos mucha química. A veces nosotros no nos teníamos ni siquiera que poner de acuerdo para determinadas escenas. Y además nos divertíamos mucho. Yo creo que tengo mucha química con Enrique Bueno. Y en Latidos Compartidos con la tremendísima de esta mujer que es dueña de una paladar y que es como explosiva, Luz Marina, tuve mucha buena empatía con Leo Benítez. Nosotros reíamos mucho en muchas ocasiones con Leo, y con algunos de los que trabajaban en mi paladar, que Luis Ángel y Laura Treto, que me hacían reír mucho, y que estaban muy al lado mío en un montón de cosas. Estamos hablando como actores, que me entendían y que me seguían. Fue muy divertido, la verdad. Me aportó mucho, por ejemplo, Tamara Morales, me aportó mucho. Fue una amiga entrañable en toda la filmación. O sea, es que realmente me llevo bien con las personas que trabajan conmigo, con los que hemos trabajado. Me he sentido bien con todos, pero algunos me han marcado mucho, sí. Y si quieres seguir viendo más acerca de esta grandiosa actriz, tienes que ver el próximo video, que te cuento más, pero acerca de su vida personal. ¡Hey! No te olvides de darle like y compartir. Activa la campanita y escríbeme en los comentarios qué te pareció el video.